está María José y mi nombre es Ana Cuellar y les vamos a hablar sobre las generalidades de las neoplasias. Entonces, digamos que en primer lugar, ¿qué sería importante decir? Bueno, que el cáncer es la forma más común con la que nosotros llamamos los tumores que son de carácter maligno. Sin embargo, hay un término que es muy importante entender, que es neoplasia. Entonces, neo hace referencia a nuevo crecimiento y plasia pues a que este tejido que está creciendo es anormal, ¿sí? Ya sea porque crece excesivamente, porque no se diferencia adecuadamente, porque cambió el tipo de célula. Y esto generalmente está asociado a mutaciones genéticas que van alterando, digamos que la regulación normal del ciclo celular de esas células. ¿Sí? Siguiente. Entonces, es importante que hablemos de 4 términos que nos van a ayudar como a entender cuáles serían esos cambios que tienen esas células para llegar a ese punto. Entonces, en primer lugar, tenemos la hipertrofia. Entonces, yo creo que ustedes en cardio tal vez ya habían visto estos términos y no sé, me surge ahora la pregunta si la profe Alejandra les sigue dando esta clase o si la da otra persona. Si me escriben por ahí o me dicen, sería bueno. Entonces, ¿qué es importante? Es importante entender que entonces tenemos las células del tamaño normal, ¿sí? Entonces, la hipertrofia no es que estas cambien, sino que estas siguen siendo el mismo número, pero incrementa el tamaño de estas. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, cuando comenzamos a hacer ejercicio físico, pero ejercicio muscular. Entonces, esas células aumentan su tamaño sin multiplicarse. Tenemos entonces la hiperplasia. Entonces, en la hiperplasia, a diferencia del término que les mencionaba anteriormente, aquí sí hay un incremento del número de células. Entonces, digamos que se pueden ver normales cuando las vemos al microscopio, pero sí hay un aumento en el número de estas. Tenemos una que es la denominada metaplasia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que aquí se sustituye una célula de un tipo por una célula de otro tipo. Por ejemplo, no sé, teníamos hepatocitos, pero de repente ellos comienzan a a comportarse como células glandulares, ¿sí? Entonces hay un cambio en lo que ellas eran. Entonces acá tenemos un ejemplo. Entonces teníamos epitelio escamoso no queratinizado del esófago y de repente se vuelve epitelio glandular. ¿Sí? Entonces, esto generalmente se da por un cambio que sufre o sea, es subsiguiente a la adaptación. Entonces, por ejemplo, ¿qué les parece que sería un cambio que nos llevaría a que un epitelio en el esófago cambiara? O sea, tuviera una metaplasia, ¿qué se les ocurre? No todos al tiempo. Tal vez el reflujo gastroesofágico, ¿sí? Entonces, tal vez, digamos que la noxa podría ser el cambio en el pH que reciben esas células. Entonces, eso nos podía llevar a que ese epitelio cambiara, ¿sí? Y tenemos por último la displasia. Entonces, ¿qué pasa en la displasia? Que en realidad aquí sí hay una alteración en la función o en la morfología. Entonces, digamos que acá esta tiene unos grados entre que esta sea leve o severa según el grado de alteración que tiene en la función estas células. ¿Y qué es lo que pasa? Que esto ya hace que visualmente, o sea, vamos a ver una diferencia. Entonces, digamos que estas características cambiantes en el desarrollo ya las vamos a ver al microscopio a nivel anormal. Entonces, recuerden que la hiperplasia todavía la veíamos normal, pero como aquí ya hay un cambio, realmente, digamos que en las células ya no se va a ver normal. Sin embargo, aún en displasia, estos cambios pueden llegar a ser reversibles. ¿Sí? Siguiente. Bueno, entonces es importante que entendamos que las neoplasias, digamos que están compuestas por 2 partes. Entonces, digamos que el parénquima y el estroma. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es el parénquima? Entonces, realmente es como los sistemas, o sea, como lo que va por dentro. Y el estroma es la manera en la que eso se sostiene. ¿Sí? Entonces, como la manera en la que el tejido conectivo, la cápsula o todo eso sostiene los vasos sanguíneos. Entonces, no es solo la célula, sino cómo se alimenta esta y cómo se sostiene. Entonces, cuando hablamos de parénquima, digamos que acá vamos a detallar
en cuál es la célula de donde ésta proviene, ¿sí? Y cuáles son, digamos que, según el parénquima, las características biológicas de ese tumor, es decir, realmente de dónde viene. Entonces, ¿qué puede ser? Puede ser de origen mesenquimal, de origen epitelial, puede ser tal vez melanocítico, puede ser hematológico, linfoide o mieloide, ya sea, o puede ser de características estromales, es decir, de las células que le dan sostén y nutrición a ese parénquima. Entonces, ¿cuál sería un ejemplo de esto? Por ejemplo, la cápsula de tejido, los vasos sanguíneos, ¿sí? ¿Sí es claro hasta aquí? ¿No? Una manito aunque sea, muchachos. ¿Tienen preguntas? Ok. Entonces, ¿cómo se nombran estas neoplasias? Entonces, digamos que cuál es el sistema que utilizamos para hacerlo. Entonces, depende de dónde vengan. Entonces, habríamos hablado ahorita del parénquima. Entonces, si estas son mesenquimales, podemos tener tanto benignas como malignas. Y entonces va a ser importante que la terminación. Entonces, al inicio siempre vamos a tener la célula de la que estas provienen y al final vamos a tener, digamos que una terminación. Si estas terminan en oma, vamos a pensar que estas son benignas. Y si estas terminan en sarcoma, vamos a pensar que estas son malignas. Entonces acá tenemos digamos que unos ejemplos. Entonces, lipoma, que es como de donde creen que sería lipoma de tejido graso, ¿sí? Entonces, lipoma sería benigno, pero ya tenemos su contraparte maligna que sería un liposarcoma, ¿sí? Por ejemplo, condroma, hemangioma, osteoma, ¿sí? Pero tenemos el contrapeso que sería fibrosarcoma, osteosarcoma, rhabdomyosarcoma, ¿sí? ¿Qué pasa entonces cuando el origen, bueno, entonces acá tenemos otros ejemplos, ¿sí? Entonces depende de dónde venga, entonces si es fibroso, lo que habíamos visto ahorita, fibroma, por ejemplo, cuando es benigno, utiliza adiposo, liposarcoma, si es cartilaginoso, condroma cuando es benigno, en hueso, en vasos sanguíneos, hemangioma o hemangiosarcoma. ¿Qué pasa entonces cuando el origen ya no es mesenquimal, sino que el origen es epitelial? Entonces vamos a tener que los benignos van a seguir siendo la célula de origen, de donde vengan, más digamos que la terminación oma. Entonces, por ejemplo, si viene de una glándula va a ser un adenoma, si viene de una papila va a ser un papiloma, si viene de un quiste, un cistadenoma, y tenemos unos ejemplos, por ejemplo, el cistadenoma de ovario o el papiloma, ¿sí? Pero cuando estos son malignos, van a terminar ya sea en carcinoma o en adenocarcinoma, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿qué vamos a tener de características del carcinoma y que nos van a hablar también de malignidad? Que estas invaden la cápsula y penetran hasta el parénquima, ¿sí? Entonces tenemos unos ejemplos, por ejemplo, el carcinoma escamoso, el adenocarcinoma de mama, el carcinoma hepatocelular, el carcinoma en células renales, ¿sí? Entonces siempre que veamos esa palabra como carcinoma, entonces vamos a pensar en que este es maligno y que va a tener unas características, siguiente, Majo, que va a tener unas características, bueno, tenemos unas excepciones, muy importantes las excepciones. Entonces tenemos que, a pesar de que melanoma, linfoma, mesotelioma y seminoma terminan en oma, todos son tumores malignos. Entonces el melanoma es un tumor maligno que se origina en el tejido mesenquimal de origen melanocítico. El linfoma en los linfocitos, el mesotelioma en el mesotelio y el seminoma en el epitelio del testículo. A pesar de que terminan en oma, son malignos, para que lo tengan ahí presente. ¿Qué características entonces van a tener de diferencias las neoplasias benignas de las neoplasias malignas? Entonces, que el crecimiento de las benignas va a ser localizado y va a ser como un poco más lento. Estas no están asociadas a alta mortalidad ni morbilidad. Generalmente digamos que pueden resecarse fácilmente por cirugía, o sea, pueden sacarse fácilmente, no producen muerte y generalmente no hacen metástasis, ¿sí? Sin embargo, ¿qué pasa con las malignas? Entonces, estas sí invaden y destruyen el tejido, las estructuras que están cerca, tienen una mortalidad media o alta, pueden ser mortales y se desplazan, es decir, pueden generar enfermedad a distancia. Entonces, es importante entender que se diferencian por la evaluación que hacemos a nivel histopatológico, es decir, generalmente no vamos a poder diferenciar si es una neoplasia benigna o maligna simplemente con mirarla, sino que es necesario hacer biopsias o estudios, digamos que con biomarcadores según el tipo de tumor que tengamos. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esa diferenciación? Entonces, según cómo de diferenciadas estén las células, es decir, si se parecen más a la célula de origen o si definitivamente ya son otra cosa. ¿Cómo
está creciendo, entonces está creciendo muy rápido, no está creciendo rápido, si esta invade, por ejemplo, los ganglios que están alrededor o cerca, si esta es capaz o ya se ha diseminado o ha hecho metástasis, ¿sí? Siguiente. Entonces, bueno, aquí les vamos a hablar de, digamos que unas 9 características que son importantes. Entonces, ¿cómo se diferencia? Entonces, el benigno se diferencia bien, quiere decir que se parece a la célula de donde viene. El maligno no. Entonces, tiene una mala diferenciación. Entonces, la célula es rara, es diferente. Los benignos crecen lento, los malignos crecen muy rápido y van invadiendo. Digamos que la mitosis es escasa en los benignos, pero es muy abundante en los malignos. La delimitación del benigno, como les decía ahorita, como él no va invadiendo, digamos que lo que está ahí cerca a él, la delimitación es buena y la invasión no va a ser tan frecuente, mientras que el maligno va adquiriendo todos los tejidos que están cerca, entonces no se va a diferenciar bien y va a invadir. ¿Qué pasa? Cuando yo saco un benigno, es probable que este no vuelva a crecer, que no vuelva a aparecer. Mientras que si yo saco un maligno y tal vez los bordes de resección no son tan buenos, o digamos se quedó un ganglio o algo así, es muy probable que este vuelva a aparecer. En el benigno, lo que les decía ahorita, no vamos a tener generalmente metástasis y en el maligno sí. Y pues como les decía, la capacidad de muerte del maligno pues es superior. Entonces, digamos que la diferenciación celular, tenemos 4 grados de diferenciación celular. Entonces, podemos tener, digamos que, bueno, ¿qué es la diferenciación? Que esta es la medida en la que la célula que ya decimos que es neoplásica se parece o no al tejido de donde viene, es decir, a la célula parenquimatosa de donde, digamos, que es originaria, ya sea morfológicamente o funcionalmente, ¿sí? Es decir, que no haya cambiado cómo se ve ni cómo funciona lo que hace. Entonces, si está bien diferenciado, entonces hablamos lo que veíamos ahorita anteriormente, que puede ser una neoplasia benigna. Y tenemos, entonces, digamos, algunos que pueden ser moderadamente diferenciados, ya pobremente diferenciados, digamos que comenzamos a sospechar de que hay algo que ya no está bien. Y indiferenciados, que también podemos decir anaplásicos, es que ya no se parecen en nada, digamos que al lugar de donde viene. Entonces, ¿qué vemos en el grado número 1? Que entonces son neoplasias, digamos que bien, que pueden ser malignas, pero están bien diferenciadas o de grado histológico bajo. Digamos que estos son menos agresivos, digamos que tienen una funcionalidad o una morfología muy parecida a donde vienen, ¿sí? ¿Qué tenemos como ejemplo de este? El carcinoma escamocelular, que es bien diferenciado, queratinizante, que lo que hace es que produce queratina, entonces es decir, que se parece a la célula de donde viene. Tenemos las neoplasias que están medianamente o moderadamente diferenciadas. Digamos que el grado histológico es intermedio, es decir, cuando las vemos al microscopio son diferentes, ¿sí? Pero digamos que no son tan alejadas del tejido de donde vienen. Las neoplasias malignas o estas ya van a ser, digamos que pobremente diferenciadas o de grado histológico alto. Entonces, ¿qué tenemos? Por ejemplo, tenemos aquí el rhabdomiosarcoma. ¿Qué es lo que vemos ahí? Que esto ya comienza a verse diferente, a verse un poco más extraño, no se parece tanto al lugar de donde viene, ¿sí? Y ya por último tenemos que son indiferenciadas o anaplásicas. Entonces, ¿qué significa ese sufijo, ese ana? Quiere decir que pierde, o sea, que es sin, es decir, no tiene una diferenciación adecuada. Entonces, esto ya si lo vemos al microscopio sabemos que es de malignidad. Que tenemos, por ejemplo, acá un linfoma anaplásico. ¿Y qué característica tienen estos que no son bien diferenciados? Que son muy, muy, muy agresivos. Cuando ya hablamos de la tasa de crecimiento, entonces tenemos dos tipos de tasas de crecimiento. Entonces tenemos una que suele ser la más prolongada, que es la fase submicroscópica. Entonces, ¿qué pasa acá? Que es imposible que nosotros sepamos, digamos, que tenemos un tumor en crecimiento porque no es posible verlo. Entonces es más difícil, digamos, que su diagnóstico. Lo que dice acá es indetectable clínica o radiológicamente. Y entonces, esto está dada generalmente porque no hay regulación en los puntos de chequeo celular. Entonces, las células comienzan a crecer de forma descontrolada. Sin embargo, todavía no se genera, digamos que como un tumor diferenciado como tal. Ya en la fase detectable, entonces la proliferación es descontrolada, pero digamos que en este momento ya es clínica y radiológicamente detectable el tumor. Entonces, digamos que ya ha completado una parte importante como del ciclo de vida de ese tumor. Sin embargo, es importante recordar que últimamente se ha hablado de que los tumores que tienen características de malignidad son inmortales. Entonces, esa tasa de proliferación es descontrolada y sigue siendo descontrolada, por eso es necesario, digamos, que tomar medidas terapéuticas
digamos que solucionarlo. Una manera también de estratificar estos tumores es una clasificación que tal vez ustedes han escuchado, que es el TNM. Entonces, que nos habla T de tumor, entonces de cuán grande está, N de, digamos que, el grado de lugares o de nódulos que puede invadir en relación a lo local, y M de metástasis, es decir, si este ya ha viajado a otros lugares. Y en cuanto ya a invasión local, diseminación y metástasis, Majo nos va a contar unas cositas. Bueno, hola muchachos, entonces me presento, que ahorita pues no había hecho como, pues no había tenido la oportunidad, entonces mi nombre es María José Herrera y bueno, vamos a continuar. Entonces, como para retomar, habíamos dicho con Ana que básicamente la diferenciación entre los tumores benignos y malignos se diferencian según estas 4 cosas, ¿cierto? Ana ya nos explicó súper bien lo que es el grado de diferenciación y la tasa de crecimiento. Nos quedan faltando estas 2 cositas y ya terminamos. En realidad la tutoría es corta, este tema es corto, solo que nos parece pues como bastante importante hablar de esto. Entonces, bueno, acá unos términos pues súper importantes como para mencionar, y es la diferencia entre un tumor primario cuando hay invasión local y cuando hablamos ya de metástasis. Entonces, con un tumor primario decimos que es un tumor que está localizado, y bueno, para poder, digamos, que determinar qué es benigno, qué es maligno, como había mencionado Ana, tenemos muchos marcadores celulares, inmunohistoquímica, bueno, cosas pues ya más complejas de las que se encargan los patólogos, ¿cierto? Cuando hablamos de invasión local, pues en realidad vemos que la mayoría de los tumores que son benignos, ellos van a crecer como unas masas de crecimiento más bien lento, que permanecen ahí como localizadas. Digamos que de pronto pudieran pues como comprimir algunos tejidos o así, pero como tal, un tumor que es benigno no va a tener la capacidad como de infiltrar ese tejido que tiene al lado, ni tampoco de invadirlo, de destruirlo, de metastatizar. O sea, un tumor benigno no tiene esas capacidades. E incluso aquí es importante que estos tumores, pues acá primarios, muchas veces los tumores benignos lo que hacen es desarrollar una cápsula. Entonces digamos que, no sé, acá. Entonces acá está el tumorcito y el mismo sistema inmune es capaz de crear una misma capsulita como de tejido fibroconectivo, que lo que hace es mantener ahí como quietecito, digamos, como esa masita. Y eso es lo que hace que nos dé muchas características clínicas mediante las cuales uno diferencia un tumor benigno y maligno. Y es que, por ejemplo, a la palpación, un tumor benigno generalmente usted lo palpa fácilmente, es un tumor que usted lo puede movilizar precisamente por eso, por la cápsula, hace que sea como una bolita, como una pelotica que usted puede mover mucho más fácilmente, no es así adherido a esos planos profundos. Entonces eso digamos que también hace que sean un poco más fácil pues como de resecar. Sin embargo, pues ya cuando hablamos como tal de los tumores que son malignos, ellos tienen una capacidad que habíamos hablado ahorita, que es tanto de invadir, de destruir como todo ese tejido que tienen cercano e incluso de hacer metástasis. ¿Por qué? Porque ellos tienen pues como esa capacidad de hacer una infiltración progresiva, de ir invadiendo. Entonces, ¿qué hacen ellas? Empiezan así chiquiticas, pero empiezan a infiltrar todo ese estroma y todas las estructuras que tienen al lado, así como si fuera un cangrejito. Por eso aquí mostramos esto, porque en realidad el tumor puede que esté así, pero tú incluso sin verlo, el tumor tiene un montón, hagamos de cuenta, de paticas, mediante las cuales el tumor se va como diseminando y va invadiendo, invadiendo. E incluso es por eso que es algo muy importante, que es que cuando van a resecar un tumor maligno, no es que simplemente saquen el tumorcito que se ve microscópicamente. Eso es un proceso mucho más complejo, porque requiere pues una resección de unos márgenes, que eso depende pues de cada tumor y se hace pues con ayuda de patología, y se debe de asegurar que todos los márgenes que se resecaron estén libres de células tumorales, porque incluso así no lo veamos, el tumor es, o sea, tiene células muy chiquitas que van invadiendo y que incluso no se ven. Entonces por eso hablamos como de un patrón de crecimiento en forma de cangrejo. Y por eso mismo es que lo que les decía, debemos como de hacer una enucleación de mucho tejido que incluso no es neoplásico, con el fin de poder garantizar que no se nos vayan a quedar células ahí que de pronto pudieran volver a crecer, por lo que nos explicaba Ana, que también es posible que si quedan unas pocas celulitas ahí, incluso puedan volver a crecer, volver a unirse y terminar volviendo a formar pues como el cáncer. Entonces por eso debemos de dejar esos márgenes de resección.
Y ahora hablándoles pues como, bueno, no, acá me falta mencionarles algo que me acabo de acordar, es que incluso pues como estos logran hacer una invasión a todos esos órganos cercanos, muchas veces estos tumores malignos incluso ni siquiera son posible resecarlos pues como de forma completa. Y además porque ellos muchas veces se terminan como clivando, o sea, se pegan de otras estructuras vitales. Por ejemplo, pasa mucho que se peguen a algunas arterias o algunas venas que pasan por ahí y eso ya de por sí los hace irresecables. Entonces también esto digamos que es una característica súper fundamental que tenemos que tener en cuenta a la hora de evaluar una neoplasia. Y esto es lo que puede determinar si una neoplasia pues es tratable quirúrgicamente o no. Bueno, ahora sí hablando un poquito como de metástasis, entonces nos referimos a metástasis con lo que había dicho ahorita Ana también, que es la diseminación o pues presencia como tal de este tumor en algún sitio que esté distante a ese tumor primario. Entonces, inequívocamente, si yo les digo metástasis, les estoy hablando de un tumor maligno, porque las neoplasias benignas no van a poder hacer esa metástasis. Y cuando yo hablo de metástasis, va a ser diferente a lo que les venía hablando de invasión local, y es que no es que el cáncer esté acá y empiece a crecer hacia los laditos y se empiece a extender y se haga más grande y entonces, digamos, por ponerles pues un ejemplo, estaba en la vesícula y empezó a crecer tanto y a crecer tanto que resultó ahí cogiendo como un pedacito del hígado. Eso no viene siendo metástasis porque cuando hablamos de metástasis es un crecimiento pues nuevo que no es por contigüidad, no es porque tenga el órgano al lado, sino porque implicó un viaje a distancia. Bueno, entonces ahorita vamos pues como a explicar las formas que tienen pues como los tumores para hacer metástasis, pero antes de eso yo quiero pues como hacer unas claridades. Entonces, entender primero que igual la metástasis es un proceso muy complejo para un tumor, porque imagínense, eso implica para la célula neoplásica que se tenga que dividir, pues que tengan que salir células de ahí, tiene que alcanzar un estroma, tiene que lograr llegar a los vasos linfáticos o bueno, a la sangre, tiene que luchar con el sistema inmune que todo el tiempo está por ahí, tiene que llegar a un órgano pues nuevo donde vaya a empezar a invadir, o sea, eso en realidad implica muchísimas cosas y también es un riesgo pues como digamos para esa neoplasia porque implica que se va a encontrar con un montón de guardianes del sistema inmune que van a intentar impedirlo. Entonces, eso pues como tener en cuenta que en realidad no es algo tan fácil, sin embargo, es algo que debemos de tener siempre súper presente con las neoplasias malignas, como veníamos diciendo. Algo también fundamental es que se metan como en la cabeza que todos los tumores malignos en general pueden hacer metástasis, solamente hay como muy poquitas excepciones que las pongo acá, que son los carcinomas vasocelulares, que ahorita de hecho pues lo mencionó Ana y mostramos ahí una fotico, eso lo van a ver ustedes cuando lleguen a Derma. Evidentemente pues es muy difícil, perdón, es muy importante pues como hacer un adecuado diagnóstico y todo, porque estos tumores a pesar de que sí pueden invadir y pueden pues terminar incluso desfigurando la cara, a pesar de eso no tienen pues como esa capacidad de hacer metástasis así como de forma importante, entonces tenerlo en cuenta. Y los otros son los gliomas, que los gliomas son neoplasias malignas, pues como su nombre lo dice, de las células gliales del sistema nervioso central. Y algo pues como en general es que entre más rápido crezca un tumor, entre menos diferenciado esté, entre más grande sea, mucho más probable va a ser que un tumor pueda lograr pues como hacer metástasis, porque ya sabemos que en realidad en el momento en el que decimos que un tumor hizo metástasis es porque ya está en un estadio muy avanzado de la enfermedad y pues la posibilidad de lograr un tratamiento y una curación definitiva es mucho más compleja. Entonces, en general, todas estas características que ahorita nos mencionó Ana van a ser fundamentales porque también nos van a determinar pues como un mayor riesgo como tal del cáncer. Ahora sí, entonces volviendo, habíamos mencionado que tenemos como 3 vías para que los tumores puedan hacer metástasis. Entonces tenemos la primera que es la siembra directa de las cavidades del cuerpo de las superficies. Entonces esta puede ocurrir, digamos, cuando una neoplasia entra en algún campo abierto, bueno, en alguna cavidad del cuerpo. Entonces acá, por ejemplo, tenemos lo que es la pleura, tenemos las aracnoides, tenemos el espacio interarticular. Entonces, ¿qué pasa? Digamos que tenemos un tumorcito ahí localizado
y resulta que algunas células de esa masita tumoral se empiezan como a desprender, se empiezan como a descamar y quedan esas células por ahí divagando y se van soltando otras y otras células y es hasta que esas células se empiezan a unir y pueden empezar a hacer ahí pues como otra siembra a distancia. Cuando esta ya se vuelve como muy masiva, por ejemplo, le decimos carcinomatosis, que eso va a ser un término también que ustedes van a ver mucho más adelante, que son precisamente cuando ya hay como muchas siembras metastásicas en estas superficies corporales. Más que todo van a ver que pasa mucho en la pleura, por ejemplo, con las neoplasias pues, del tracto gastrointestinal. Entonces, la primera vía, listo. Vamos con la siguiente, que es la invasión linfática. Esta va a ser la vía más común y especialmente para lo que son los carcinomas. Esto va a ser pues como una vía que tenemos que tener ahí súper presente porque es algo que aprovechan porque ustedes saben que la vía linfática pues es un flujo como mucho más lento que el que se da pues en las arterias, en las venas y así. Entonces, bueno, esta se va a dar pues como siguiendo la misma anatomía del drenaje linfático. Entonces, lo que hace este tumor es que primero empieza a afectar los ganglios linfáticos que están más cercanos, los regionales, y ya después se empieza pues como a extender y a extender a través de todo el drenaje hasta que llega a otros órganos pues mucho más distantes. Entonces, aquí les voy a mencionar lo que es el ganglio centinela, que esta es una técnica que se usa mucho pues para la detección de si un tumor ya empezaba a infiltrar o no. Y lo que se hace es que en cirugía, cuando van a resecar precisamente un tumor, lo que hacen es aplicarle a ese tumorcito azul de metileno, pues una coloración, y se esperan unos minutos, más o menos media hora. Lo que hacen es que van mirando por dónde va viajando el azul y van a ver cuál es el primer ganglio cercano al que llega el azul. Ese primer ganglio pues indica que esa es la anatomía de la persona, o sea, ese es el primer ganglio de drenaje de ese tumor. Entonces lo que hacen es extraer ese ganglio y ya con ese ganglio pueden saber si hay compromiso en otras áreas o no. ¿Por qué? Porque si ese ganglio linfático sale negativo, es decir, no tiene células tumorales ni nada, yo puedo predecir que los otros no están comprometidos, por lo que les decía, va siguiendo la anatomía. Entonces, si no ha comprometido el primer ganglio es porque de ahí para adelante tampoco. Entonces, digamos que vamos bien. Entonces, sirve mucho, por ejemplo, cuando yo voy a extraer, digamos, un melanoma de los miembros inferiores, yo voy a mirar esos ganglios, por ejemplo, de la ingle, y de ahí yo puedo decir, bueno, este ganglio no está infectado, listo, seguramente no ha hecho pues como diseminación a través de la vía linfática. Cosa contraria, pues así me sale positivo, porque ahí es donde yo tengo que empezar a buscar más allá, hacer pues una linfadenectomía adicional, sacarle pues los otros gangliositos que puedan estar infectados y ya esto obviamente nos hace la neoplasia pues como mucho más compleja. Bueno, eso respecto a la invasión linfática. Y la última es la diseminación o pues invasión hematógena, que esta va a ser más típica de los sarcomas, a pesar de que en realidad pues los sarcomas pueden hacer cualquier tipo de diseminación, lo mismo los carcinomas, digamos que estos son como algunas generalidades que pudiéramos hacer. Entonces, va a ser más que todo por la parte de las venas. También puede ser pues a través de las arterias, pero es mucho más cómodo, digamos, hacerlo a través de las venas porque sabemos que tienen paredes mucho más delgadas, entonces va a ser como mucho más fácil desde esta parte. Y acá es importante también mencionar que unos que son muy frecuentes que logren hacer invasión a través de esta vía son los tumores o neoplasias del hígado y de los pulmones. ¿Por qué? Porque ellos reciben una doble pues irrigación o pues o drenaje pues. Entonces en el caso por ejemplo del hígado, sabemos que el hígado ya eso también lo habíamos explicado en otra tutoría pasada, recibe sangre pues a partir de las arterias hepáticas, también recibe el flujo porta, y ahí van a salir las venas hepáticas que desembocan en la cava, o sea, va a ser muy importante porque reciben pues realmente como mucho flujo y lo mismo los pulmones que tienen pues toda la parte del flujo pulmonar y también del sistémico, entonces eso es algo que tenemos que tener en cuenta en estos tipos de carcinomas, aunque en realidad no es tan frecuente y solo más o menos el 1% lo van a hacer, entonces, bueno, tenerlo ahí. Ahora sí, ya como para terminar, entonces voy a explicarles un poquito cómo se da toda esa vía para lograr que logre pues como un tumor hacer metástasis
Entonces, entender pues nuevamente que este camino en realidad no es fácil. Acá con un dibujito parece como que es sencillo, pero vamos a ver que en realidad eso tiene como mucha vaina, y para que un tumor logre hacer esto es porque de verdad ha adquirido muchísimas mutaciones, ya es un tumor muy avanzado. Entonces, bueno, entonces lo primero que debe de pasar es que haya una pérdida de las uniones intercelulares, ¿cierto? Un tumor debe de estar acá, juntico, pero para que algunas células puedan empezar a migrar, puedan atravesar toda esta membrana basal, puedan atravesar acá esta pared de este vaso sanguíneo, debe de haber una pérdida de uniones intercelulares. Entonces, digamos que ustedes saben que las células entre sí se unen por caderinas, bueno, por muchos enlaces pues que ayudan ahí. Entonces, todas estas se empiezan a perder con el fin de que las células se puedan empezar como a ir hacia otros lados. Entonces, acá también deben haber clones de estas células que tengan ese potencial metastásico. O sea, debe de ser que el tumor de por sí ya tenga esa capacidad de metástasis por ser maligno, porque ha adquirido las suficientes mutaciones, lo que veníamos hablando. Entonces, deben de romper precisamente esta membrana basal, que este es el punto donde uno dice es maligno porque atravesó toda esa membrana basal. Deben de invadir todo este estroma de acá, deben de buscar un vaso sanguíneo, deben de atravesar la membrana basal de estos vasos sanguíneos, de este endotelio, deben llegar a la circulación, deben de luchar acá tanto con el sistema inmune, toda la parte pues del sistema del complemento, también incluso con las plaquetas, con el sistema de coagulación, porque incluso ellos también intentan, miren, ellas también intentan, miren acá, como se puede ver, intentan hacer una especie como de trombo, de envolver eso, el sistema inmune ataca, deben de lograr ubicar un nuevo órgano en el cual puedan hacer metástasis, acá deben de volver a adherirse a esta pared del endotelio, atravesar, invadir nuevamente toda esta parte de este estroma. Es decir, deben de atravesar un proceso pues como muy largo, que en realidad pues es más característico, es de las malignas, como lo que ya hemos hablado. Y pues muchas de estas células, incluso un tumor después de hacer metástasis, puede que ya lo haya intentado muchas veces y que no logre avanzar de esta etapa sanguínea. Puede que lleguen células acá y que en este punto el sistema inmune logre controlar, o que lleguen acá y el sistema inmune controle, que aquí lleguen las plaquetas. Es decir, para que una neoplasia ya haga metástasis es porque genuinamente ya lo ha intentado, y es hasta que llega pues como el punto en el que lo logró. Entonces, bueno, eso es como en realidad lo que les teníamos para hoy. Miren que no es nada como muy complejo, es como más de entender. Lo importante acá también es que sepamos que todo esto tiene mucho que ver, más que todo para el examen, el hecho de cómo se nombran. Yo me acuerdo que a nosotros, pues cuando yo la vi que la daba Alejandra, ella preguntó mucho más que todo es por cómo se nombran. Entonces, nada, recordar pues que cualquier órgano se forma pues de la parte epitelial, mesenquimal, y como ya pues les explicó Ana, más que todo que recuerden esta partecita. Entonces, como si es epitelial, como si es mesenquimal, y que recuerden más que toda esa parte de metástasis. También hace unas preguntas, pero miren que en realidad pues son cosas como que ya explicamos y no resultan siendo pues como tan complejas. Entonces, no sé si tengan alguna duda. Si tienen alguna pregunta, chicos. No, muy bien, muchas gracias. Bueno, entonces yo ahorita le mando esa paginita